Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro capítulo de Sisi Cáncer. Con ustedes, Martín Zapata, el doctor Maico Zapata, oncólogos médicos. Este es un programa de oncólogos para darles nuestra perspectiva sobre algunos trabajos, inclusive pues opiniones en general, y no solo pues para oncólogos, sino para la gente interesada afín a temas de cáncer. Entonces, no tenemos al patrocinador que es Ricardo, pero porque está durmiendo, pero bueno, el día de hoy el doctor Michael va a discutir sobre el trabajo de enfortumab vedotin con pembrolizumab para vejiga. Entonces, yo voy a hacer acá de pasador de diapositivas. Tomamos las diapositivas de la presentación de ESMO de este año. Entonces, adelante, doctor Maicos. ¿Qué más, Martín? Pues claro, la idea es discutir este estudio que todavía no ha sido publicado y en la dinámica de estudios no publicados, pero sí presentados, pues la idea es analizar hasta que veamos la publicación. Hay muchas dudas que ojalá la publicación pueda resolver. Bueno, Martín, este fue el año de cáncer de vejiga, yo creo. Los estudios De acuerdo. interesantes presentados en cáncer de vejiga se presentaron este año. Eh, para los que no están familiarizados con el concepto de anticuerpos asociado a drogas, este es el primer intento en primera línea para una enfermedad avanzada de combinar inmunoterapia con un anticuerpo combinado a drogas, que para que entiendan los que no conocen mucho del tema, es como ponerle quimioterapia teledirigida, como una quimioterapia más específica y no deja de ser quimioterapia como vamos a analizar más adelante. Bueno, Martín, y aquí Sí. venimos, sí, entonces, ¿qué es lo que hacíamos antes de ese estudio? Digamos, históricamente el tratamiento era quimioterapia, ¿cierto? ¿Cuál quimioterapia? Era quimioterapia basada en platino, ¿cierto? Y basada en platino era que el acompañante pudiera ser gemcitabina eh, o dosis densa de EMPAC, que en realidad es una terapia que no se considera como estándar en primera línea. Entonces, por lo tanto, decir que quimioterapia más gemcitabina o cisplatino más gemcitabina o quimioterapia basada en platino más gemcitabina es un buen comparador, que es, digamos, el brazo control. O sea, es un brazo Exacto. control que es estándar. Y como usted dice, después de inducir algo de respuesta, ahí viene el Javelin 100, que era el estándar Exacto. de tratamiento en ese momento. Exacto. Entonces, eso es un punto muy interesante. Eso es un punto muy interesante y es porque este estudio llega cuando el estándar de tratamiento era un tratamiento de mantenimiento y teníamos del estudio Javelin, Martín, pacientes que recibían quimioterapia y tenían respuesta. Por lo tanto, hay un grupo que es olvidado, que es el grupo que no tiene respuesta, ¿cierto? Y tenía respuesta, recibían avelumab mantenimiento de manera después de quimioterapia, ¿cierto? Entonces, ese era el estándar hoy que se presentó el estudio, ¿cierto? Cuando se diseñó el estudio, todavía no se consideraba este como estándar. La pregunta del millón, si carboplatino o cisplatino, pues en realidad, digamos, tenemos datos que dicen que pues, entre usted pueda ofrecerle cisplatino al paciente es mucho mejor, pero utilizar carboplatino no es inadecuado, ¿cierto? No es inadecuado. Sí, no. Entonces, me parece que incluir pacientes cisplatino inelegibles, pero platino elegibles, o sea, que puedan recibir carboplatino, no es un criterio inadecuado para definir quién puede recibir la terapia. Entonces, los pacientes iban a enfortumab vedotin más pembrolizumab versus cisplatino, carboplatino, gemcitabina por máximo de 6 ciclos. Entonces, primera crítica, Martín, si a un grupo le doy 6 ciclos y espero a que progrese, pues obviamente le va a ir peor en cuanto a PFS, ¿cierto? Que a un grupo que le doy tratamiento indefinido hasta que progrese, ¿no? Entonces, Exactamente, con el el primer enfortumab. análisis es, De es, acuerdo. es que la PFS en un grupo que vamos a ver luego en la tabla
como en la tabla 2, creo yo, quién ha recibido mantenimiento. En un paciente que simplemente, en un grupo que simplemente le doy quimio y paro, obviamente hablando de PFS, va a ser peor que un grupo que le doy quimio indefinido, ¿no? O tratamiento Exacto, indefinido. claro, claro. Y primer desenlace principal era PFS y luego el desenlace también como principal la supervivencia global y desenlace secundario la respuesta. Entonces no le veo nada raro. No sé qué piensas, Martín. ¿Qué piensas en No, cuanto a no usar mantenimiento en el grupo control? ¿Qué piensas? pues es que eso hace parte de lo que uno como oncólogo y en general en todo, ¿no? Como internista, como lo que sea, uno cuando va a comparar algo, pues tiene que compararlo con lo mejor disponible. Entonces, cuando diseñaron el estudio, de pronto de golpe no estaba el mantenimiento con Avelumab, no sé si lo tendrían, y pues tampoco la industria se presta para hacer esos trabajos y comparar uno contra el otro, porque pues eso es un jaque sin duda alguna y pues es desmarcarse del mercado. Yo De creo eso. acuerdo, de acuerdo. Y pues estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice en cuanto a los grupos de comparación, quimioterapia por un máximo de 6 ciclos. Pues pucha, Sí, esa máximo 6 ciclos, o sea, algunos de estos pacientes no recibían ni seis, ni seis. sí, Entonces uno queda como con el mensaje como, oiga, toca esperar el paper. Pero bueno, sí, claro. sigamos entonces. Características demográficas. Bueno, pero Martín, antes de, ¿qué pensás de, bueno, puede ser tema de otro espacio, carboplatino, cisplatino en enfermedad metastásica, ¿impacta o no? ¿Y qué haces en tu práctica Pues es que, en es que, cuanto a es cisplatino, que carboplatino? uno con esos trabajos, el cisplatino es un buen medicamento en inducir respuesta. En general es lo que yo percibo y pues lo que se ha publicado en general, usualmente da mejores tasas de respuesta. Sin embargo, cuando llegan y comparan en los desenlaces sólidos como supervivencia global o supervivencia libre de progresión inclusive, se superponen mucho. Entonces, el cisplatino tiene mayor tasa de toxicidad renal, mayor tasa de toxicidad eh, otológica, ¿sí? Disminución de la agudeza auditiva. Es decir, es mucho más tóxico que el carboplatino. Y pues conlleva con esa clase de complicaciones. Y pues en mi práctica en general, yo usualmente cuando estoy en un escenario metastásico, yo utilizo carboplatino, gemcitabina. Con esos pacientes y con los criterios que dan, los criterios del doctor Galsky y la doctora Gupta, pues inclusive uno se pone a pensar en esos pacientes, porque muchos de esos terminan en el inicio de inmunoterapia en primera línea, ¿sí? Sí, Sin embargo, al momento de uno prescribir carboplatino en la enfermedad renal crónica, pues lo puede dar, ¿saben? Y en general uno lo puede ajustar de acuerdo a la tasa de filtración. Inclusive nosotros lo damos en pacientes en diálisis. de acuerdo. Entonces, utilizar cisplatinos no cabe ahí, pero sí de pronto pensar en esos pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que pues presuntivamente nosotros no tengamos disponibilidad de este tipo de medicamentos en largo tiempo, podría ser una opción, ¿sí? Pero siempre discutido pues en una junta multidisciplinaria Pues y Martín, yo después estoy de con acuerdo con oncólogos. vos. Yo en realidad sí veo un paciente o sea, que me da para el cisplatino, yo lo pongo, ¿cierto? O sea, si yo veo que el paciente está fit, con su función renal, con todo, yo trato de poner cisplatino. Pero el carboplatino inclusive lo utilizo en pacientes con tasas de filtración menor de 30 porque pues la fórmula de Calver lo que nos permite es que no haga toxicidad por Claro, el carboplatino. Entonces, encontrar un paciente, un fit para platino, hablando pues metiendo los dos en el mismo costal, pues en realidad es muy raro, Martín. Y la discusión si 4 o 6, pues yo trato de llevarlos a 6, ¿cierto? Pero si me llega a 4, eso es como nuestros compañeros de gastrointestinal, que si 3 meses o 6 meses de ayudancia uno les dice, por lo menos lleguemos a una meta, que en el caso de vejiga sería, si llegamos a 4 ciclos, todo muy bien, pero ojalá llegáramos a los 6 ciclos de tratamiento. Pero por eso, en cuanto al estudio comparado, lo único que me preocupa es que el paciente que llega a 6 y está perfecto,
pues el estudio era, mi hijo llegó a 6, no me importa, no recibe nada más, ¿cierto? Y Ujú. mientras el grupo de intervención pues tenía tratamiento indefinido. Entonces ahí hay que tener muy presente cuando analicemos la PFS. Es diferente una PFS en un paciente que termina el tratamiento a un paciente que continúa el tratamiento, ¿cierto? Entonces eso es. No sé, sigamos con la siguiente tabla, Martín. Bueno, la tabla Entonces, 1 es una tabla aquí, muy normal, muy importante, pues yo en realidad hace rato no veía que se incluyeran más del 15% de pacientes con tracto urinario superior, pues alto. la mayoría eran alrededor del 10%. Incluir 30% de tracto urinario superior, pues en realidad para mí es una ventaja muy interesante del estudio. Habían pacientes con ECOG de 2, ¿cierto? Cisplatino inelegibles era más o menos la mitad, pero no, ya lo hablamos, no necesariamente es carboplatino inelegible, y le hemos dado vueltas todas las que quiera, Martín, ¿sí o no? Al Mm. PDL1 en cáncer de vejiga, todas las que quieran. Sí, Conclusión, y para mí es siguen, un y se factor insistirán, pronóstico, sí, para mí es un factor insistirán, pronóstico más que predictivo, ¿no? Pero lo hemos claro. medido en todos los estudios de cáncer de vejiga, y decir que yo lo vaya a medir en la práctica clínica, pues si me lo regalan, sí. Si no tengo el PL1, pues no me modifica, no me atormento. No sé qué Sí. piensas, Martín, del No, PL1 en no, vejiga. totalmente de acuerdo. Exactamente le iba a hacer esa pregunta, Sí, porque intentamos y pues, o sea, es muy prometedor los datos de biomarcación en vejiga, en el sentido de que ya por lo menos hacemos una extrapolación como hacemos esa subclasificación en mama, que es sí, súper linda y uno va hasta el fondo y esto, inclusive pues a llegar a estratificar a los pacientes como FGFR positivos, tener otro tipo de alteraciones ahí adicionales que también pueden llegar a tener positividad. Entonces, me parece muy interesante, pero eso es como dice el meme de como marica, ya, nomás con ese CPS, sí, sí. no va a darles nada de predicción, Sí, ¿sí? pronóstico sí, Entonces, predicción nada, ¿cierto? Pero exacto. bueno, lo siguen midiendo los estudios y está bien. Tabla siguiente. Mira, ¿qué me llama la atención, Martín? Completó el tratamiento sin 244 en el grupo quimioterapia, o sea, 244 pacientes en el grupo quimioterapia. Probablemente, ojo, digo que probablemente el 55% del grupo quimioterapia eran candidatos a Avelumab, ¿de acuerdo? Porque si completaban Ujú. el tratamiento, pues uno espera por lo menos respuesta parcial o enfermedad estable. En realidad, enfermedad progresiva en el grupo quimioterapia solamente fue 16%. Nada, ¿sí o no? Entonces uno Sí, claro. esperaría en el paper mirar cuántos de esos pacientes recibieron Avelumab y pues bueno, en el grupo de intervención la mayoría venían recibiendo tratamiento. Gráfica siguiente, pues a mí, pues yo en realidad, Martín, estoy mamado que esto ya parece más como la entrega de los Grammy que una actividad académica. Pues Sí, sí, hermano, sí. no dejaron hablar al doctor Powers por estar aplaudiendo. Yo pensé que eso nada más nos ocurría a los que nos gusta mama y vamos a los congresos de mama, que todo el mundo está como estrogénico aplaudiendo, huevón. Pero, Sí, claro. pero no, o sea, se pararon aplausos, sí, efectivamente, para PFS, pero bendito sea el Señor. O sea, es decir, tenemos pacientes en el grupo control, mira el grupo control, que a los 6 meses suspendieron tratamiento, no les dieron nada más, no les dieron ni placebo, nada, nada. Y en el grupo de intervención, obviamente, ¿dónde se empieza a separar de manera más significativa las curvas? A los 6 meses, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, esta gráfica Totalmente de acuerdo. yo ni la pondría porque es una gráfica que a mí no me cambia en nada si la PFS fue mejor a los 6 meses o no. Diagrama de bosque, pues todos se beneficiaban del tratamiento. Pues hablando de PFS, ojo, PFS, a mi Ujú. PFS en un estudio donde al grupo control no le daba más tratamiento, pues no me cambia en nada. Y OS, que yo creo que sí es algo que debemos analizar, ¿cierto? Y es que la OS se empieza a separar después de los 4 meses. O sea, sí es un dato muy interesante, Martín. Y por primera vez en cáncer de vejiga estamos superando los 30 meses de supervivencia global. O sea, una de las cosas por las que nos gusta Urotelial es que pues, la mayoría no les gustaba, ¿cierto? No les gustaba porque se Sí, morían en el claro, no. primer año.
y ya pasamos el primer año, ¿no? Ya vamos en 30 meses, que yo creo que ese es un dato muy aliciente. No sé qué pensás, Martín. Claro, claro, ¿no? O sea, independiente pues o sea, estoy totalmente de acuerdo, pararse uno a aplaudir con esta de PFS como marico, o sea, ¿qué les da? Sí, sí me entiendes, pero, Sí. pero cuando uno ve esta de Eso hace supervivencia 20 años, global, Martín, cuando habían 4 esquemas de quimioterapia, pero ahora, pues, mm, marica, pues, o sea, sí, claro. decir que, decir O que va a sea, aplaudir por una es, PFS. O sea, lo que me llama la atención es que de estos pacientes que están libres hasta 18 meses, 50% del brazo control están vivos a 18 meses. Qué datazo, qué datazo, qué datazo. Mire esto, Martín. 40 meses, 35, 40 meses, 35, 40%, perdón, a 36 meses, siguen vivos del grupo control. Esa vaina, para mí, yo Algo quiero está saber es qué pasando. recibieron después, ¿cierto? Porque si yo a los 6 meses Claro, paro y no les doy nada, pues algo los tiene que tener vivos por 36 meses, ¿cierto? Y es lo que quisiéramos ver en la publicación, ¿no? Es que, ¿qué le dieron a sus pacientes a los 36 meses para que sigan vivos? Obviamente, sabemos que el grupo de intervención, pues, eh, a 38 meses siguen 38 pacientes vivos. Hay que tener presente las censuras. Obviamente, la mayoría de los pacientes no han tenido el seguimiento suficiente para aportar datos de supervivencia a este periodo, ¿cierto? La mayoría de los pacientes probablemente lleven menos tiempo de seguimiento y obviamente no han aportado su dato de supervivencia a 38 meses, pero dato claro, llamativo. eso es impresionante. O sea, Sí, sí, sí. se supone que estos pacientes que están, este 50% que está vivo a 18 meses, inclusive yo no sé si tú te acuerdas del estudio pivotal del uso de cisplatino con gemcitabina en primera línea, uno ve las curvas de mortalidad a los 6 meses y ¡boom! O sea, Se cae, se algo, cae. algo, algo, algo de la biología de este tumor en este momento es diferente. Sí, Llámese la inclusión de a bastantes pacientes con urotelio alto que de pronto pues sí, se pueden beneficiar más, ¿sí? Eso sí, no lo sí, sí, sabemos sí, sí. hasta que salga el paper completo, ¿no? Bueno, Pero pues no deja de ser un resultado muy, muy prometedor y bueno, que sí, a sí, 31,5 fue pucha, eso es mucho tiempo para un sí. paciente con cáncer de vejiga. Sí. Eso nunca se había Siguiente visto. gráfica. Recuerde que el estudio se estratificó solamente con tres criterios. O sea, los subgrupos que vamos a ver, solamente uno debería tener presente 3 grupos. Uno, si era cisplatino elegible o no, ¿de acuerdo? Dos, el PDL1, que ya lo Otra concluimos. vez Pues, la misma vaina. eso. Y tres, si tiene enfermedad hepática o no. Pero la siguiente gráfica me parece muy llamativa. Es que uno piensa que un paciente elegible a platino esté más fit y por lo tanto tenga tiempo libre de supervivencia más largo, ¿cierto? Pues imagínate 31 meses y en el cisplatino inelegible no se ha alcanzado la mediana. O sea, dígame de dónde demonios biológicamente, Martín, vamos a No, concluir que cuando un paciente es elegible a platino va a vivir menos que cuando no es elegible a cisplatino. Dígame de dónde sacamos eso. eso es magia. Bienvenido a la oncología, que el que quisiera algo lógico Sí, se dedicara a cardiología, que es como más lógico, sí, pero claro. Sí, no, eso sí tiene más. en oncología Sí, eso es eso una es muy gráfica no raro. lógica, pero marica, pues eso es lo que hay, ¿cierto? Sí, Listo. exacto. PL1, pues ya hablamos, es pronóstico no predictivo. Inclusive, mire, le va a mejorar a los PD1, PL1 más bajitos que a los PL1 altos, ¿cierto? O sea, Sí. digamos que cada que veamos una gráfica de PL1 en vejiga, vamos a pasarla rápido. Subgrupos para supervivencia global, todos se beneficiaron, ¿cierto? Esto es muy interesante para los que no están familiarizados, la siguiente gráfica, para los que no están familiarizados con los ADC, ¿cierto? Los ADC es quimio, o sea, no pensar en que esto es como el trastuzumab monoagente en mama, que pues obviamente es muy buen medicamento, ¿no? Pero trastuzumab más quimioterapia, o sea, como ADC, es quimio. Y en este caso, enfortumab vedotin, o sea, atacar la nectina con quimioterapia,
es quimioterapia, y miren las tasas de Para respuesta. O ese sea, tipo, sí, claro. sí, dar quimioterapia teledirigida como misiles de la época moderna, pues da más respuesta que dar una quimioterapia convencional. A mí, esto es una prueba de concepto, o sea, sí es más efectivo de manera temprana utilizar los ADC, ¿cierto? Y Lo, inclusive ahí Ajá. yo le digo una cosa, y es en enfermedad temprana, en enfermedad ¿Te perioperatoria, imaginas? ¿Te imaginas? Ahí donde va puede a llegar ser esta una droga. belleza. Ahí donde Sí, va a llegar esta más droga. Para mí temprano. esta droga va a llegar ahí, a la enfermedad temprana, donde las tasas de respuesta son mucho más marcadas que en la enfermedad metastásica. 29% de respuesta completa, una bestialidad de respuesta. Y, pues, y en global, un beneficio de la terapia del 67%. Esto en urotelial, pues a mí nunca me había tocado. Terapia Sí, subsecuente, para mí el talón de Aquiles, el punto en contra, y es Avelumab mantenimiento. ¿Se acuerda cuántos eran candidatos posibles a mantenimiento? Pues probablemente más del 50% de los pacientes. sí, En claro. realidad, en realidad uno espera, en los estudios pues, de previos a Javelin y entre otros, que la progresión de la enfermedad a la primera evaluación en uso de quimioterapia era alrededor del 15 al 20% en el máximo de los reportes, ¿cierto? O sea, la mayoría de los pacientes, o sea, podemos decir que 3/4 partes de los pacientes tenían por lo menos enfermedad estable o respuesta parcial o completa, ¿cierto? Tenían algún beneficio. Sí, Y en este caso, uno esperaría que alrededor de 3/4 partes recibieran avelumab. Pues le comento que solamente el 30% recibieron avelumab. muy raro eso. Sí, y a los que esperaron a que progresaran para recibir probablemente Pembro, que es cuando yo le digo a mis residentes es que el cáncer de vejiga, primera línea, quimioterapia, si no progresa, avelumab, y, o sea, si no progresa, inmunoterapia, y si progresa, inmunoterapia, ¿no? Entonces, a Sí, los que progresaban, sí, se les daba probablemente pembrolizumab, ¿de acuerdo? 26%. Entonces, en términos generales, fueron expuestos a quimioterapia, a inmunoterapia. Obviamente es peor poner inmunoterapia en un contexto de progresión que poner inmunoterapia en un contexto de mantenimiento, eso es claro, ¿no? claro, Pero claro, claro. 30% recibieron avelumab. ¿Qué piensas esto en supervivencia global, hombre, No, Martín? no, o sea, sí, toca mirar bien o sea, este concepto, porque llegan y dicen, primera terapia subsecuente, y uno Sí, mira como, pucha, aquí con el detallito, o sea, permitieron que hasta el 32,2% de los pacientes tuvieran mantenimiento. ¿Con imagínate, qué? 30% imagínate. con avelumab, nada más, pucha, y teniendo esas tasas Y el resto, Martín, de, era lo que hacíamos antes. Te cuento, pues te lo digo yo, pues que no soy tan viejo como vos, pero poquitico. Y es que lo que poníamos era, dizque, ¿cómo cuando el no? paciente le iba bien después de gemcitabina, cisplatino, le poníamos gemcitabina sola. Obviamente eso sacado del sombrero, eso no tenía, pero eso es lo que hacíamos antes de tener inmunoterapia. O sea, nos daba temor dejar a los pacientes sin nada, ¿no? Entonces, sí, el mantenimiento, lo que vos decís, 32%, esperemos a ver qué dice la publicación. Pero digamos que a favor del estudio, pues digamos el 56% recibieron PDL1 en algún momento, anti-PD1, PDL1, pues recibieron Sí, inmunoterapia en algún momento en la enfermedad. Lo que sabemos es que cáncer de vejiga no es como cáncer de mama, que a la progresión el paciente progresa entero. Habitualmente nuestros pacientes de cáncer de vejiga, cuando no, progresan, eso se nos mueren. llegan. Sí, claro. O sea, no progresan, sino mueren. Exacto. Exacto, exacto. Compartimos ese concepto, sí. Bueno, en cuanto a eventos adversos, lo hablaremos en otro momento, es los eventos adversos de los ADC, que tienen los eventos adversos particulares, principalmente lo que sabemos por reportes de enfortumab vedotin, son el rash, ¿cierto? Y un poco de fatiga, un poco de neutropenia, pero nada que Sí. ver con O quimioterapia. sea, ese rash, o sea, nosotros, no sé, en Colombia tenemos una muy buena comunicación con los dermatólogos oncólogos usualmente, Mm. y hay programas de apoyo y todo eso, y de pronto, pues de golpe, el rash, sí no afana tanto. Sí.
me afana un poco, ese es el tipo de neuropatía que se Sí, reporta, sí. porque es una neuropatía secuelar y pues esta cosa es hasta toxicidad o progresión. De Entonces, acuerdo, de acuerdo. va a llegar va a llegar como paciente de neuroonco. Primero llega Sí, caminando y después llega arrastrándose y ya después jodido. No, entonces, eso sí me afana un poco sobre la neuropatía sí. periférica. Sí, los que han Y usado lo, el Enfortumab, pues dice que es fácil, relativamente fácil de manejar el rash y el prurito. La alopecia es más como una alopecia de irinotecan, o sea, no es una alopecia de los taxanos, sino que es una alopecia ahí medio docetaxel, ¿no? mm, Medio. Lo sí, que vos decís, sí, es comunicarse muy bien. Obviamente la pregunta del millón es cuándo suspender el Enfortumab y si se pueden dejar pacientes con solo inmunoterapia, pues está muy temprano para responder esa pregunta. sí. Y Pues yo no lo sé, otro, ¿qué piensas? sí. O sea, lo que uno ha visto en los estudios de Enfortumab en otras líneas también es la toxicidad ocular. Eso también me Sí, preocupa a sí, mí un sí, 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 poco. verdad, verdad. Esa es la toxicidad ocular, porque si bien los dermatólogos se han acoplado muy bien al desarrollo de la oncología, de todas las toxicidades por medicamentos y eso, los oftalmólogos no son tan conscientes de eso. Y me asusta un poco la idea de que uno se lo envíe como que, uy, pucha, cómo se digiere esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Me afana un poco más eso, esa Sí, pero bueno, apenas concientización. Enfortumab probablemente llegue como para manejo convencional y pues en líneas más avanzadas el próximo año a Colombia, pues por ahí se va a hacer un lanzamiento, pero no sé, de manera comercial, probablemente ya estemos hablando de 2024 para su uso. Tenemos colegas que han trabajado en ensayos clínicos de esa terapia. Para mí, conclusión de slides es, yo sí esperaría la publicación. Mi conclusión número uno, primer estudio en la historia de la oncología, fase 3, obviamente, combinando inmunoterapia con ADC, con resultados muy Positivo. prometedores, positivos, ¿cierto? Y me encanta como pone el doctor Paules acá. Y dice, these results support EV must be as a potential new standard of care. Eso es. No As está a vendido, potential. no ¿Por está qué? vendido. Porque, exacto, o sea, no es como el otro doctor que lo pusieron ahí en 901 y como, no, es estándar de tratamiento y uno como fue, pucha, uy, No, pero muy ambicioso. no, Y no, después no, de no. presentar, eso hace parte como del show, del Sí, dramaturgo claro, claro. de ESMO, pero sí, es muy prometedor. Potencial. Entonces, es Primera muy conclusión tuya. prometedor. Primera, pues voy a entrar primero por lo feo, ¿sí? No es lo habitual, usualmente entro con lo bonito. Me preocupa la toxicidad del Fortumab vedotin. En cada región del mundo se preocupan por otras cosas. Entonces, la neuropatía, aquí a mí personalmente, Martín Zapata, me preocupa la toxicidad ocular y como nosotros no tenemos tanto contacto con los oftalmólogos para el manejo de estas De toxicidades. acuerdo, de acuerdo. A mí, segunda conclusión, pues pudiera tener más. En realidad es un estudio de muchas más conclusiones, pero la segunda mía es que Javelin nos excluía un grupo de pacientes que en realidad importan. Son los pacientes que Javelin nada más incluía pacientes que no progresaran y los que progresan que no tienen derecho. Entonces, Sí, digamos, claro. este va a ser un estudio que es para todos y en realidad las tasas de progresión son muy Incluyente, bajas, ¿sí? incluyente, hasta Incluyente, eso la es incluyente, población, sí. cualquier tipo de población Entonces entra. yo creo que si bien el Javelin seleccionaba una población probablemente biológicamente de mejor pronóstico, esto hacer all commerce me parece interesante porque, claro, en retrospectiva, ver al buen respondedor para todo es fácil, ¿no? Es que yo tengo un paciente, todos tenemos un paciente largo superviviente de algo que queremos sacar pecho por él, pero sabemos que para llegar a ese paciente muchos tuvieron que haber muerto, ¿no? Entonces, Claro. para mí, ser all commerce me permite no esperar a que un paciente fallezca por la enfermedad.
Mi conclusión final, la segunda mía, es lo que yo les dije, o sea, no es despreciable y es 31.5. Ah, ya, Impresionante. ya, eso. Muéstrame qué tienes. Eso es como, show me what you got. ¿No? Sí, ¿Sí o no? ya, o sea, es como, Sí, como usted estar jugando ajedrez y le hace el jaque pastor, checkmate, sí, sí, claro. jaque Muéstrame qué mate. tienes. Eso, Sí, muéstrame qué tienes. Sí, yo creo que en cáncer urotelial llegar a eso, pues yo no recuerdo haber llegado a un paciente que tuviera eso. Inclusive en la época de Javelin, en mi práctica diaria, pues obviamente Aveluma mantenimiento no lo tenemos hace 30 y punto de meses, pero, pero sí es llamativo eso. Esperar la publicación y cuando llegue la publicación la analizaremos, Martín, ¿sí o no? sí, claro. Y la última suya, la conclusión. Ya la dije, eran dos. Bueno, sí, seguramente se me Bueno, te pasó. digo la tercera, Me estaba- la Bueno, ñapa, la haga, de ñapa, tercera. la La ñapa. ñapa, echémosle Pues, una ñapa la ahí. ñapa. Pues por último en realidad los pacientes van a requerir Enfortumab tanto tiempo con 19% de respuesta completa. O sea, obviamente es una pregunta de próximo ensayo clínico. Es si a los de respuesta completa le suspende el Enfortumab o todo, ¿no? No lo sabemos, pero ahí se las dejo como dudas a seguir. Obviamente no es para nuestra práctica diaria empezar a suspender tratamientos porque, ajá, Claro. Bueno, Michael, muchas bueno, gracias. Les damos las gracias a ustedes por la participación. Esperando el próximo capítulo para confluir y hacer bastantes cosas interesantes. Eh, y espero que la próxima reunión les llame mucho la atención porque vamos a tener personajes polémicos ya está de bien, de la oncología. Gracias, feliz día. está bien.